Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación para esta sesión del SIAP. Siento muchísimo que no pueda estar presente. Ya le comenté a Juan Gervas que iba a ser imposible y que iba a intentar grabar una sesión sobre lo que ya he avanzado con anterioridad. Me da mucha pena también no compartir con Joan Ramón en un rato físicamente y con todos vosotros para esta sesión, pero bueno, así han sido las cosas. Em, Bien, voy a intentar ceñirme a los 20 minutos y hablar de vacunas y medicamentos COVID, ciencia ética y salud pública, pero como ya anuncié, voy a intentar hacer una reflexión un poco más general, ya que Joan Ramón ha abordado lo particular con mucho criterio y poco más hay que decir a lo que ya ha comentado Joan Ramón. Y para ello me voy a basar en un documento que me pareció muy interesante de Tim Kelly, que es un médico y analista de sistemas, cofundador del acuerdo HOPE, de Hope Accord, que se titula algo así, más allá de la culpa, diseccionando las raíces sistémicas de la enfermedad social que ha aflorado con este tema de las... Em, Habrá tres partes, una observando el naufragio, dos examinando las causas raíz de esta situación y tres explorando soluciones. Bueno, en cuanto a la introducción, la pandemia evidentemente nos ha llevado a un colapso del pensamiento crítico, la ética y las decisiones en base a la razón. Llegamos a aceptar medidas extremas como el confinamiento, imposiciones de todo tipo, carnes, persecución social, etcétera. Se aceptó que el desarrollo rápido de terapias novedosas era algo normal. Eh, Cosas que antes costaban 10, 12 años, parece que unos pocos meses se podían llevar a cabo sin mayor problema. Había un contraste abismal entre las narrativas de los medios de comunicación y la realidad, pero no deberíamos caer en explicaciones simplistas, creo yo, como que esto, bueno, es codicia de las grandes compañías, el dinero, etcétera. Es mucho más compleja y que habría que hacer un análisis más profundo. Y el cambio, si queremos que haya un cambio real, tenemos que ir bastante más allá de la búsqueda de culpables, que es a lo que se refiere el título de la sesión de Tim Kelly. Bien, en primer lugar, creo que es bueno observar el naufragio en el que nos hemos visto envueltos, ¿no? Hay una serie de daños tangibles, como que se ha polarizado más el mundo, los ricos son más ricos, los pobres son más pobres y la deuda de los estados ha aumentado en cientos de miles de millones de dólares. Y evidentemente, pues estamos cada vez más en manos de unos pocos poderosos. Y estas medidas que se han ido tomando durante la pandemia han producido un colapso económico, peor educación, crisis de salud mental, adicciones, reducción de fertilidad, aumento de la obesidad, exceso de morbilidad y mortalidad. Y para caer un poco mejor en la cuenta, ya que esta es una reunión básicamente de sanitarios, merece mucho la pena ver la evolución de los ingresos hospitalarios en España durante los últimos años. Estos son los datos del Ministerio de Salud, concretamente del CMVD, donde se recogen los diagnósticos, tanto por complicación, perdón, los ingresos, tanto por complicaciones de diagnósticos ya establecidos o por nuevos diagnósticos. Si observamos en este gráfico las complicaciones de diagnósticos ya establecidos, veíamos que antes de la pandemia, del 20, pues había unos 20 millones de forma más o menos estable de ingresos debido a estas complicaciones de diagnósticos establecidos. Y esto desde el 21 ha ido aumentando de forma ininterrumpida hasta los casi 35 millones. Esto realmente es muy, muy notorio.
Si nos fijamos en los diagnósticos nuevos de hospitalización, pues de unos 30 millones aproximadamente que había de forma estable, se ha pasado a casi 34 millones. Los últimos datos son los del 2023, todavía no hay publicados datos del 24, pero si sumamos todos los nuevos diagnósticos, todos los ingresos, tanto por nuevo diagnóstico como por complicaciones de diagnósticos conocidos, pues pasamos de unos 50 millones de ingresos más o menos estables a casi 70 millones, es decir, un aumento de casi 20 millones justo después de la pandemia, lo cual esto es tremendo, ¿no? Yo no he oído a ningún gestor sanitario ni a ningún epidemiólogo hacer referencia a estos datos, pero esto es altamente preocupante. Esto debería hacernos pensar, primero, que están pasando cosas que hay que analizar y, segundo, que el sistema sanitario debe estar preparado para una afrenta como esta. En primer lugar, habría que investigar qué está pasando, ¿no? Pero luego también tenemos que ser conscientes de que todas estas cosas que nos cuentan los sanitarios, que están viendo mucha carga de enfermedad, hay mucha patología, como suelen decir, pues es cierto, es cierto. Y probablemente si esto se suma a la tensión que ya llevan los sanitarios, a la falta de recursos personales y en ocasiones recursos materiales, pues la situación realmente es preocupante. Posibles causas de este incremento, bueno, pues más allá del virus habría que buscar explicación con otras posibles causas, como restricciones severas, confinamiento, etcétera, disfunción del sistema sanitario, efectos adversos de las nuevas terapias, etcétera. Con toda seguridad, esta situación obedece a distintos factores. Es muy difícil que haya una única causa o una causa que suponga pues el 90% de este aumento de los ingresos, ¿no? Pero es algo que debería estudiarse seriamente. Bien, y observando el naufragio, pues podemos hablar también de un surgimiento de un paradigma de pensamiento inverso. Los relatos se convierten en verdades, la verdad se etiqueta como desinformación o falsedad, apoyada por, entre comillas, verificadores. Las recomendaciones de los gobiernos se contradicen con lo verdaderamente beneficioso. Se promueven narrativas excesivamente simples que promueven el pensamiento dicotómico y evitan matices a la hora de abordar causas, de investigar, ser muy rigurosos y buscar los detalles y los matices. Se nos ha metido en una dinámica de dicotomías, ¿no? Y una de ellas era lo seguro y eficaz. Pero no hay nada seguro y eficaz en la vida, absolutamente nada, ni siquiera el agua o el aire, porque el aire puede estar contaminado en un momento dado y el agua puede transmitir el cólera en un momento dado. Entonces, es irreal hablar de intervenciones seguras y eficaces de una forma simplista. Y además hay que tener en cuenta que nunca habrá una intervención segura y eficaz para todos los grupos poblacionales. Los seres humanos somos muy diversos y necesitamos particularizar las intervenciones que se vayan a hacer. Y en este sentido, vivimos en una época de medicina personalizada, pero muy curiosamente, en la pandemia hemos vivido el café para todos. Es decir, hay que vacunar al 100% de la población, lo cual es absurdo y es acientífico y supone una medicina totalmente despersonalizada cuando en estos momentos una de las palabras que más resuenan en el mundo de la medicina es la personalización. Tenemos hasta convocatorias de financiación de proyectos solo para medicina personalizada, pero durante la pandemia hemos despersonalizado totalmente el abordaje de la medicina.
También parte del naufragio es que falta la evaluación de los daños a largo plazo. Hay que tener en cuenta que las vacunas ARN mensajero es una tecnología totalmente nueva y que supone una expresión incontrolada de proteínas exógenas en órganos vitales. Esto necesariamente va a producir efectos potenciales dañinos. Esto no ha sido evaluado a largo plazo. De hecho, hay un documento de la FDA eh, sobre terapia génica dirigido a la industria en el que se dice explícitamente que las tecnologías de terapia génica deben evaluarse en cuestión de seguridad durante al menos 15 años después de su implementación. Bueno, yo creo que sobran todas las palabras, ¿no? La propia FDA reconoce que durante 15 años pueden pasar muchas cosas que desconocemos después de estas intervenciones masivas. Aún así, se están ensayando vacunas ARN mensajero autorreplicantes. Esto realmente a mí me suena muy peligroso porque realmente supone multiplicar de forma exponencial las dosis que se están inoculando a las personas y de una forma difícilmente controlable. Entonces, realmente es imposible saber qué dosis están recibiendo las personas que se apliquen vacunas ARN mensajero autorreplicantes. Bueno, pasando a la parte 2, examinando las causas de todo esto, habría que hablar de vulnerabilidades estructurales clave, entre ellas la hiperespecialización. Estamos en un mundo donde cada uno se dedica a una parcelita muy pequeña y esto tiene distintos enfoques, distintos perfiles. Primero, habría que pensar que todos somos engranajes de una máquina, la máquina del sistema de salud, la máquina de facilitar una atención sanitaria a la población, pero esta hiperespecialización dificulta esta visión de percibir el sistema sanitario. Cada uno se preocupa de una parcelita y no ve más allá. Pero hay veces que también hay una ceguera voluntaria a través de la separación de intereses. De alguna manera, esta hiperespecialización nos permite desentendernos de cuestiones éticas o de una visión más general o de ver las implicaciones de nuestra actividad en otros ámbitos o las consecuencias generales de nuestra actividad, ¿no? Y con frecuencia pues decimos, bueno, esto es un tema de salud pública, de la gerencia, etc. También hay que pensar en el silenciamiento, de quienes disienten. El miedo a las repercusiones profesionales y económicas favorece esta ceguera voluntaria, esta resistencia a cuestionar el orden establecido, incluso aun cuando se perciba como dañino. A mí me ha llamado mucho la atención que esto ha sido absolutamente general, con honrosas excepciones, incluso en España e incluso pensando que la gran parte de los profesionales sanitarios son funcionarios, tienen plaza en propiedad y que tienen sus derechos ya consolidados y en principio no se les va a echar, no se les puede echar a la calle, ¿no? En otros países, pues hay gente que ha sufrido mucho más que nosotros porque realmente les echaban a la calle y bueno, pues se quedaban familias sin tener un ingreso. Bueno, eran situaciones muy dramáticas, pero a pesar de las garantías que tenemos de estabilidad en España, el miedo nos ha podido y la ceguera voluntaria también. Y yo creo que esto debería hacernos reflexionar. Otro tema es la centralización, que a mí me preocupa especialmente. Aquí también hay que visualizar distintas cuestiones y distintos matices. En primer lugar, hay una captura por parte de las grandes corporaciones y los reguladores, que está controlado por puertas giratorias. Estos últimos días estábamos viendo la cantidad de gente
profesionales de alto nivel de la FDA que se están pasando a compañías farmacéuticas y viceversa. En la Unión Europea pasa más de lo mismo y estas puertas giratorias llevan a priorizar los intereses económicos sobre la salud. Además de esto, hay unos claros conflictos de interés y financiación. Los grandes financiadores, el National Institute of Health en Estados Unidos, la Unión Europea, la industria, son los que definen los intereses de investigación y práctica clínica. Hay un artículo muy interesante de John Ioannidis que habla de que estamos pasando de la medicina basada en la evidencia a la medicina basada en la financiación. Y al final nos dedicamos todos a trabajar, a investigar y a asistir y a poner nuestros esfuerzos en aquellos aspectos que quieren los grandes financiadores, donde ponen el dinero, vamos todos detrás, ¿no? Que no siempre necesariamente tiene que ver con las necesidades reales de la población y los intereses de los enfermos. Y esto de alguna manera es una forma de centralización también, porque unos pocos, a base de regar de financiación determinadas áreas de interés, hace que todos los demás vayamos hacia ahí. El control de los medios de comunicación por los fondos de inversión es otra forma de centralización. Tienen el poder de la información. Los organismos nacionales y supranacionales cada vez van siendo más centralistas e imponen políticas sanitarias. La Organización Mundial de la Salud pretende que todos los países miembros cedan su soberanía nacional para que la OMS tenga un poder ejecutivo y pueda imponer sus mandatos sin que tengamos posibilidad de argumentar nada sobre el tema. Esto realmente es una barbaridad, pero es un paso más de este afán por tener un control central a nivel mundial. La creación de la Agencia Española de Salud Pública pues puede tener un poco más de lo mismo, ¿no? Los departamentos de salud pública de las comunidades se vacían de contenido y hay un poder central que controlará la situación, lo cual es muy peligroso. Patrones cognitivos que facilitan este fallo del sistema. Bueno, pues aquí habría que destacar varios. La disonancia cognitiva. Bueno, somos muy limitados los humanos, ¿no? Entonces nuestro ego, la reputación, la mentalidad de grupo, el corporativismo, el deseo de estabilidad, etcétera, va a influir claramente en cómo procesamos la información. Incluso podemos consolidar creencias contrarias a la evidencia científica. Podemos desarrollar una ceguera voluntaria, correr un tupido velo para preservar nuestra comodidad o seguridad personal, el descargo de la responsabilidad ética en otros. Bueno, esto es cuestión de salud pública, el ministerio, que carguen con su responsabilidad. Yo no tengo por qué meterme en esto, pues haya películas. El cocinado de las estadísticas durante la pandemia, ha habido mucho cocinado de estadísticas. Para empezar, nunca se han dado datos en términos absolutos porque eso rebaja el tamaño del efecto de las intervenciones y tiene menos apariencia de interés. Se han maquillado muchos resultados y se han presentado de forma que crean una falsa sensación de mayor eficacia, pero de alguna manera esto nos viene bien para tranquilizarnos la conciencia y no entramos mucho a discutir las evidencias o cómo se presentan los resultados, porque en la medida que sean datos que están alineados con las directrices oficiales y con lo que yo tengo que hacer, pues me tranquiliza la conciencia de alguna manera, ¿no? Hay factores culturales e institucionales también, la identidad política. Bueno, pues se han dicho cosas como que determinadas intervenciones son propias de la derecha o de la izquierda o del medio, me da igual. El identificar la evidencia científica y los aspectos nucleares de salud con ideologías políticas es muy peligroso, es una trampa que impide el pensamiento crítico, el disenso necesario para crecer y favorece los relatos
sobre la búsqueda honesta de la verdad. También estamos viviendo una época de perspectiva malthusiana, que dice Tim Kelly. Esto tiene que ver con una visión catastrofista del mundo. Llevamos años oyendo que la población mundial no puede crecer más, que nos vamos a morir, que no va a haber alimentos, etcétera. Y esta situación de miedo al crecimiento, de colapso social, este catastrofismo, pues hace que las medidas más drásticas puedan llegar a ser aceptables, ¿no? Cuando se prepara el terreno de esta manera. También tenemos que pensar que estamos viviendo el cientificismo. Estamos dando a la ciencia el valor que en su día tuvo la religión, pero la religión malentendida, es decir, el seguimiento de dogmas, que ahora son los dogmas de la ciencia los que hay que seguir, pero la ciencia es todo lo contrario a dogma. La ciencia es duda absoluta y continua. Y podríamos decir que la ciencia se está volviendo anticientífica, porque nos cuesta entender ahora, no sé por qué, es más lo que no sabemos, necesitamos gente que contradiga las hipótesis para poder verificarlas y para poder avanzar, y nos estamos metiendo en un concepto de la ciencia que me resuena mucho a lo que era la Inquisición en la Iglesia Católica, por ejemplo. Factores culturales e institucionales. La ilusión de la medicina basada en la evidencia. Bueno, yo soy un gran defensor de la medicina basada en la evidencia, pero hay que tener en cuenta que tiene limitaciones claras. La mayor parte de los estudios comparan fármacos con placebo y no sabemos cuáles son los fármacos más adecuados cuando se comparan unos con otros, porque habitualmente no se pueden comparar. No tenemos claro el valor de intervenciones no farmacológicas. Entonces, hay que pensar que tenemos datos de medicina basada en evidencia muy selectivos. Se han estudiado cosas muy selectivas, pero quedan por estudiar cosas muy importantes que podrían aportar un valor claro a la solución de problemas de salud. Y los daños de las intervenciones están muy mal estudiados y la eficacia no siempre está bien estudiada. Los daños se pueden decir que sí que están mal estudiados. Y esto nos sesga la visión a la hora de intervenir. La obsesión por la seguridad es otro factor cultural que merece la pena una reflexión, porque ahora, en aras de nuestra seguridad, todo vale. Y esto es muy peligroso porque esta sobrevaloración de la seguridad lleva a una sociedad frágil, a la pérdida del sentido crítico, a no cuestionar medidas abusivas. Todo vale si es por nuestra seguridad, ¿no? Y paradójicamente nos lleva a una sociedad menos segura, incapaz de evaluar y gestionar las amenazas de forma racional. Y hay que tener en cuenta que la vida es riesgo y que algún tipo de riesgo hay que asumir porque vivir implica eso mismo, asumir riesgos. Sin riesgos no hay vida. El infantilismo de los mensajes simplones. Nos han bombardeado con mensajes como hay que aplanar la curva, las vacunas son seguras y eficaces, y punto. Todo esto erosiona el pensamiento crítico y lleva a una hipnosis colectiva. Hay que saber matizar, las cosas no son tan sencillas. Las frases como quédese en casa, hay que proteger el Sistema Nacional de Salud, salvemos vidas, son mensajes que nos llevan a la aceptación pasiva de la autoridad, que refuerzan una visión muy simplista. Las redes sociales y los verificadores pues, han hecho mucho daño porque han amplificado los sesgos en la información, ponen en riesgo la libertad de expresión y elimina el disenso y fomenta el pensamiento de grupo. En relación con alguna cosa que hemos comentado antes, también habría que repensar el exceso de confianza que hemos tenido en los modelos matemáticos. Los modelos matemáticos hay que mirarlos siempre con mucha cautela, porque
supone que hay que definir una serie de variables para las cuales no tenemos datos, pero imputamos unos números, unos datos de forma ficticia, con una cierta lógica, pero que pueden dar lugar a muchos errores y también a manipulaciones, ¿no? Entonces hay que tener mucha cautela, como digo, a la hora de poner nuestra confianza en los modelos matemáticos para tomar decisiones, y de hecho muchas de sus predicciones no se cumplieron. Bien, hablando de dinámicas del sistema y retroalimentación, hay que pensar que ha habido muchos casos donde se produce retroalimentación positiva y que esto ha generado muchos daños. Por poner un ejemplo, el miedo. Los mensajes que infunden miedo pueden llegar a crear una demanda de medidas más estrictas y eso llevar a perpetuar el miedo y un ciclo de miedo y control social. Yo recuerdo gente, bueno, amenazando a personas que salían con un niño a la calle. Con un perro se podía salir, pero con un niño no. Pero recuerdo personas amenazando porque eso aparentemente iba a poner en riesgo la salud de toda la población, ¿no? El uso indebido de respiradores, por ejemplo, aumentó la mortalidad en pacientes con COVID. Este es un ejemplo muy interesante de retroalimentación positiva también. Yo recomiendo leer este libro, La sanidad en llamas, de Miguel Ángel Martínez y Julio Martínez. Son dos médicos, el primero es catedrático de salud pública de la Universidad de Navarra y de la Universidad de Harvard, en Estados Unidos. Y Julio es su hermano internista, que vive en Málaga. Escribieron este libro que es interesantísimo porque hace un repaso cronológico a la pandemia y en cada capítulo describe Miguel Ángel cuál era la situación desde un punto de vista epidemiológico y en ese momento cuál era la situación en los hospitales. Esto lo describe Julio, su hermano. En este libro, Julio, a que en un momento dado él veía que la gente se estaba muriendo en la UCI por los respiradores, porque el meter tanta presión positiva en una enfermedad que es inflamatoria a nivel de alvéolos, él entendía que rompía los alvéolos y producía pues, el colapso respiratorio, y se le ocurrió hablar con los ingenieros para tunear, por así decirlo, los CPAP y intentar que llevaran un flujo de aire mucho más suave que el habitual, pero más enriquecido en oxígeno. A partir de entonces, en su hospital no murió prácticamente nadie, en las UCIs, de los que estaban intubados con respirador, mientras que en el resto de hospitales seguían muriendo de la misma manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que las prácticas que hemos hecho probablemente hayan contribuido a un aumento de la mortalidad. Y esto ha conllevado también una percepción más dramática de lo que ya ha sido de por sí la pandemia, ¿no? Y, por el contrario, si se hubiera hecho una práctica de la medicina más razonable, pues hubiera habido menos mortalidad y no hubiéramos tenido unas sensaciones tan dramáticas del impacto de la pandemia, ¿no? La centralización del poder tiene que ver con cosas que ya hemos comentado, pero esta centralización puede llevar a grandes fracasos, ¿no? Pero retroalimentar la sensación de que necesitamos más centralización. Es decir, la OMS tuvo un fracaso estrepitoso a la hora de gestionar la pandemia, pero curiosamente el mensaje que se vende es, claro, pues es que en realidad hay que dar más poder a la OMS para que las cosas salgan mejor en el futuro, cuando lo que deberíamos plantearnos es lo contrario. O sea, si después de este fracaso las medidas de la OMS que hemos ido siguiendo todos han sido bastante perjudiciales,
pues igual hay que replantearse el poder de la OMS y las formas de actuar de la OMS, ¿no? Bien, pasamos a la última parte, la exploración de las soluciones. De momento, deberíamos hablar de un abordaje de daños inmediatos. Primero, hay que volver a la medicina basada en la evidencia, prohibición de confinamientos y de medidas dañinas e ineficaces. Habría que suspender todos los productos obtenidos mediante tecnología ARN mensajero. Esta tecnología no está validada desde su seguridad y es un peligro. Las cosas como son. La investigación de los daños ocasionados por las terapias. Había que potenciarlo y habría que apoyar decididamente a los afectados, restablecer por decir algo, claro, el consentimiento informado que nunca hubo durante la pandemia, la ética médica, la comunicación transparente de resultados, la protección de un discurso científico abierto y del debate necesario, acabar con la censura de los profesionales sanitarios. Por otro lado, un abordaje de las causas raíz, reforma estructural. Esta compartimentalización de la medicina es muy peligrosa y se requiere una transformación profesional importante y una transformación de la práctica clínica donde haya alguna visión un poco más amplia en los especialistas, fomentar las disciplinas transversales, pero en aquellas que evidentemente se necesita un alto grado de especialización hoy en día, pero como le oí a un catedrático, bueno, era un premio Nobel de medicina, necesitamos un conocimiento en T mayúscula, donde el palo largo de la T viene a significar que necesitemos profundizar en el conocimiento en un área muy concreta, pero los palos horizontales de la T quieren reflejar que además debe haber unos conocimientos transversales para poder interaccionar, integrarnos y discutir con otras áreas de conocimiento, ¿no? Una reforma de las agencias reguladoras para que de alguna manera sean independientes realmente y se acabe con las puertas giratorias. Esto lo hemos comentado muchas veces, pero hay que reflexionar de cómo ha llegado la industria a secuestrar la práctica médica, financia la investigación, la formación, entre comillas, los congresos médicos, guías de práctica clínica, las sociedades científicas, apoya a autores fantasmas, publicación selectiva de resultados, etc. También hay luces como los boletines de información independientes, no gracias, etcétera, grupos de lectura crítica, que todo esto hay que comentar decididamente. Y es muy importante el desmantelamiento de las estructuras que permiten el control de la narrativa, los verificadores, etcétera, etcétera. Y evitar la centralización de todo, de las decisiones, del análisis de la realidad, de la información, etcétera, etcétera. Y dentro del abordaje de las causas raíz podemos destacar varios aspectos. Primero, la transformación cultural. Necesitamos cambiar el enfoque de la investigación y la práctica clínica. Por ejemplo, financiar reanálisis de estudios clave. Hay muchos estudios que condicionan nuestra práctica clínica y que no hay forma de acceder a los datos reales, a reanalizarlos correctamente, ¿no? En este sentido, nosotros hemos hecho dos reanálisis de ensayos clínicos, este que tiene que ver con un fármaco para el colesterol y este otro que aparece en la pantalla que tiene que ver con plasma rico en plaquetas. Y en ambos casos, pues vimos que eran estudios que decían que estos fármacos tenían una gran eficacia y realmente no la tenían. La mejor detección de daños en las intervenciones, reconocimiento de las limitaciones de los ensayos, énfasis en otros aspectos no farmacológicos como la dieta, ejercicio, higiene del sueño, reducción del estrés, etc. La formación médica tiene que ir despertando la conciencia.
Deberíamos buscar de alguna manera protección frente al ostracismo, hacia las amenazas de retirada de la colegiación. Como decía al principio, el funcionariado parece que no protege suficientemente para que los profesionales sanitarios puedan actuar en libertad. La reforma de las sociedades científicas, que son excesivamente corporativistas y poco científicas, organizaciones colegiales, sindicatos, como decía algún miembro de SIAP, la recuperación de la ciencia y el método científico para responder a preguntas libremente planteadas y evitar el cientificismo. Bien, tenemos que romper con dinámicas dañinas. Estos ejemplos que he puesto antes de retroalimentación que amplificaron daños. Es importante tener unos red teams que dicen en inglés, que bueno, no es abogado del diablo, pero es equipos que cuestionen, equipos o personas o quien sea, que nos cuestionen en esencia las medidas que tomamos. Y es muy importante. Para mí lo deseo vivamente y siempre estoy buscando gente que me critique porque es que hay veces que tienen razón y no pocas veces. Y entonces esa es la forma de ir corrigiendo y aprendiendo, ¿no? Contar con equipos independientes que analicen cuestiones y que cuestionen, perdón, las asunciones, metodologías y cualquier dinámica en la toma de decisiones para corregir errores, evitar la acumulación de prácticas dañinas. Se requieren intervenciones múltiples y complementarias que faciliten la restauración del sistema de salud. Para ello se necesita cultivar el pensamiento crítico, la humildad, es muy importante la humildad intelectual y la voluntad de cuestionar las cosas. Y en este sentido voy a poner el ejemplo que ha sucedido hace poco en Estados Unidos, y es que se ha creado el Congreso de Estados Unidos, creó un subcomité para evaluar de forma independiente la pandemia. Y este comité llegó a unas conclusiones demoledoras, que se pueden resumir en las siguientes. En primer lugar, el origen más probable del virus fue una fuga del laboratorio de Wuhan. Fue un experimento de ganancia de función financiado por Estados Unidos. Insisto, esto lo dice un subcomité del Congreso de Estados Unidos. La obligatoriedad del uso de mascarillas no provenía de evidencia científica. El cierre de las escuelas y pequeñas empresas fue una medida arbitraria tampoco basada en la evidencia. Los confinamientos causaron un daño inconmensurable a la economía y a la salud mental y física de los ciudadanos, especialmente a jóvenes y niñas adolescentes. Hace mención a las niñas, que sufrieron especialmente el confinamiento. Las vacunas no detuvieron la transmisión del virus, su aprobación fue arbitraria, pese a la advertencia de que podían conllevar efectos adversos importantes. Fue una decisión política y no sanitaria, por lo que su obligatoriedad, lo que incluye el pasaporte sanitario, no estaba respaldado por la ciencia y causaba más daño que bien. No se informó adecuadamente sobre los riesgos, se deterioró la confianza pública en la seguridad de las vacunas, se obligó a los ciudadanos sanos y se aniquiló a las libertades individuales, no se consideró la libertad médica, la administración pública no está siendo eficiente, justa ni transparente con las reclamaciones por las lesiones. Se planteó que la vacuna experimental era la única solución y se ignoró otros aspectos como la inmunidad natural y se menospreció otros fármacos. Se ejerció la censura de la información no oficial. Los funcionarios de salud pública a menudo desinformaron. La administración pública empleó métodos antidemocráticos y probablemente inconstitucionales. Incluso presionó a las compañías de redes sociales para censurar contenidos. Ha habido falta de eficacia y transparencia en el uso de dinero público, corrupción, estafas, abuso. La respuesta de la OMS fue un fracaso rotundo y dice, puede dañar la soberanía de Estados Unidos el tratado de pandemias que pretende que los países individuales cedan su soberanía a la OMS. También en este documento dice que las vacunas fueron eficaces en la reducción de hospitalizaciones y la mortalidad. Sin embargo, este es un aspecto que es una especie de afirmación gratuita que yo no he visto que la respaldaran con ningún dato. Bueno,
A mi modo de ver, este es un tema todavía muy discutible y que requiere un análisis en profundidad. Bueno, ¿y ahora qué? Pues es imposible que unas pocas personas o instituciones puedan poner en marcha un plan tan ambicioso como restaurar la sociedad de todo el daño que se nos ha hecho, ¿no? Pero quizás la pregunta podría ser, ¿cómo podría yo contribuir desde mi pequeñez a la necesaria regeneración de la sociedad, ¿no? En este sentido, agradezco mucho los comentarios que han ido llegando, ¿no? Y hay varias personas que han enfatizado este tema de la pequeñez. Mercedes es una de ellas. Y una de las... Voy a resaltar alguna cosa porque hay cosas muy interesantes que se han escrito y pido perdón por no resaltar todas y cada una de ellas, de todas las personas que han escrito, ¿no? Pero bueno, Mercedes comenta que una de las cosas que le da más pena es la pérdida de moral, el dolor de no haber transformado el estado de alarma en un estado de solidaridad y habla de la pena de no evaluar eh, todo lo de la pandemia con la participación de ciudadanos y de no sanitarios. Estaba leyendo esto y yo me preguntaba, y dejo mi duda para que lo discutáis en la reunión, si de alguna manera desde la sociedad civil se podría plantear un análisis serio de lo que ha sido la pandemia en España, un poco al hilo de lo que ha hecho el subcomité para la pandemia del Congreso de los Estados Unidos, porque evidentemente los organismos oficiales nunca van a hacer esto, más bien al contrario, lo van a evitar. Pero igual sería bueno mover desde la sociedad civil que se haga una evaluación rigurosa y participativa de todo lo que ha supuesto la pandemia para que podamos aprender realmente, ¿no? Carmen insiste también en, bueno, Carmen hace unos comentarios brillantísimos y insiste también en el valor de las pequeñas cosas, lo mismo que Teresa. Joserra ha puesto el matiz de la importancia de considerar que han sido los políticos los que han condicionado todo esto y tiene toda la razón. Acaba diciendo, sin una transformación profunda de las estructuras de poder político, estaremos siempre a riesgo. Bueno, estando totalmente de acuerdo, también quiero decir que los ciudadanos somos los que votamos. Entonces, tenemos que concienciarnos de que hay que votar a quien realmente se lo merece, ¿no? Y quien ha sido responsable de semejantes actos graves para la sociedad, pues debería tener repercusiones. Y tampoco tenemos que olvidarnos que los propios ciudadanos llevamos un pequeño nazi dentro, porque hemos vivido comportamientos típicos del nazismo, pero que han surgido de los ciudadanos de a pie. Entonces, yo creo que esto también tenemos que tenerlo en mente, ¿no? Carmen habla de espíritu crítico, mente flexible, desobediencia civil y asumir las consecuencias, es decir, saber que hay que pagar un precio por la libertad. Esto no nos acostumbramos porque la mayoría de nosotros hemos nacido en una democracia, lo que antes era una democracia más o menos sana, y la libertad nos venía dada, pero ahora nos damos cuenta que la democracia se está corrompiendo y que hay que luchar por la libertad, ¿no? Un poco en esta línea también comenta Bárbara de su libertad encarando el miedo. Elma enfatiza también la necesidad de espíritu y formación crítica, desobediencia e implicar a profesionales y sindicatos en esta aventura. Y también ha hecho unos comentarios Nuno de Portugal,
muy en línea con todo esto. Pues nada más. Dejo muchos temas para discutir y para pensar. Espero que sea muy fructífero, que estéis muy a gusto, que disfrutéis la vida, que son 2 días. Y nada, un fuerte abrazo a todos y os mando el vídeo en un momento. Abrazos.